Buenas tardes. Estamos muy contentos de presentar otro tema de nuestro programa Apolíneos. Es un tema interesantísimo que debemos de conocer todos los mexicanos. El día de hoy tenemos un invitado de lujo que nos va a compartir el tema descolonización de los estudios mesoamericanos. Mi nombre es Jessica Hinojosa y soy directora de las carreras humanistas de la Universidad de Monterrey. Bienvenidos. Yo soy Carla Egan, estudiante de la licenciatura en Letras en la Universidad de Monterrey. Yo soy María Garza, estudiante de la licenciatura en Filosofía en la Universidad de Monterrey. Y hoy tenemos a un gran profesor invitado, el profesor Bertrand Lenox, quien tuvo una educación en Bachelor en literatura clásica por parte de la Universidad Julius Verne, una maestría en literatura clásica por la misma universidad y un diplomado en estudios avanzados de la religión y sistemas de pensamiento por parte de la Escuela Práctica UTECUA. Muchas gracias por recibirnos. Hola, buenas. Muchas gracias por esta invitación. Encantado de estar ahí con ustedes, señoritas. Gracias. Bueno, como se darán cuenta, nuestros invitados, ¿verdad? Nuestros escuchas, nuestro profesor de planta del Departamento de Humanidades es además Franz Direct. ¿Quiénes impulsaron los estudios sobre México prehispánico fuera de México? Bueno, fuera de México es una buena, bueno, esta primera pregunta es muy importante porque asenta de cierta manera un poquito todo el marco epistemológico que va a dar la pauta, digamos, para entender cómo estudiamos las culturas mesoamericanas pasadas y actuales, porque a fines de cuentas, cuando hablamos del concepto de Mesoamérica, es un concepto moderno del siglo XX, fue fundado ahí por los 1940 por un investigador de origen alemán o austríaco, ya no recuerdo, pero que justamente sigue en debate, sigue causando muchos problemas porque se establecieron criterios que él mismo ahí dijo, pues en este momento es lo que tengo, pero hay que debatirlo. Pero si hablamos de estudios de México prehispánico, ¿qué hablamos ahí de México prehispánico? ¿Hablamos del México solamente de territorio mexicano actual o incluimos también lo que son, pues lo que era, lo que va a ser la Nueva España, incluyendo pues Guatemala, incluyendo Salvador, incluyendo Belice, incluyendo todos esos países, incluyendo también lo que va a ser Nueva España con Texas, lo que es ahorita Nuevo México, California? Es decir, hablamos de un territorio bastante amplio para hablar de México prehispánico, lo cual no coincide con lo que es Mesoamérica. Entonces, ¿cuáles fueron ahí los primeros estudiosos de esas culturas prehispánicas, digamos ahí de manera muy, muy general, para no atendernos a un territorio demasiado restringido? Yo creo que habrá que ver justamente el momento del contacto, es decir, los propios hispanos europeos que vinieron acá tuvieron un interés, varios intereses de estudiar las culturas que estaban presentes ahí, empezando obviamente por todo lo que es la tradición, los propios militares que participaron, los hispanos que participaron en el proceso de lo que se llama la conquista, término también bastante polémico en la actualidad. Y por otra parte, todos los frailes que tuvieron como tarea principal la evangelización, pero para llegar a hacer una evangelización la más atinada posible, la más rápida y la más completa posible, tenían que entender un poquito esos grupos que vivían en esta parte del mundo en aquel momento. ¿Cómo se acercaron a ellos? Pues principalmente aprendiendo el idioma o los idiomas autóctonos. Y en este caso, la figura quizás más emblemática es Fray Bernardino de Sahagún, que nos dejó un texto tremendo ahí de 12 libros en total, redactados aparte en un estilo que retoma un sistema epistemológico medievista y a la vez renacentista también. Entonces ahí como que esta figura es fundamental. Hay otros frailes también que han dejado crónicas, relaciones acerca de los grupos nativos, de su ritualidad, de su organización social, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues realmente como asentamos estudios mesoamericanistas, que ahí va a tratar de redescubrir un poquito todo eso, ya que se está perdiendo a medida que va avanzando la colonia y pues el virreinato,
hay una figura fundamental en el siglo XVIII, XVII, XVIII, que era un explorador italiano, se llama Lorenzo Boturini. Y Lorenzo Boturini llega a México ahí con ciertas cédulas reales de España para poder juntar todo lo que puede quedar, digamos, de documentos relacionados con los pueblos antes de la llegada de los españoles. Entonces va a conformar un acervo de manuscritos que nosotros llamamos códices, y también de relaciones, y todo eso va a tratar de recopilarlo para publicarlo justamente en Europa. Entonces ya en sí sabemos que esta relación con la alteridad autóctona del México virreinal la debemos principalmente a los europeos. No significa que no haya también descendientes de grupos o de autoridades, de nobles, que hay autóctonos que hayan viajado a Europa. Al contrario, también tenemos muy buena documentación de quienes hayan viajado a Europa de manera forzada o no, movidos por ciertos intereses personales o no, pero igual la dimensión de los estudios mesoamericanos como tal realmente es fundamentada desde una perspectiva meramente europea y por lo tanto europeocentrista también, ¿no? Es decir, que la alteridad ahí está todavía apartada, no hay una inclusión como tal de esta alteridad. Y eso se va reflejando justamente en quienes van a estudiar los grupos autóctonos del pasado, en particular del siglo XIX, con figuras ahí sí ya en México, del México independiente, como Manuel Orozco, por ejemplo. Tenemos, se me va ahí también este texto que hizo Gamay León sobre el redescubrimiento de la Piedra del Sol, por la Catedral de México. Bueno, todo eso son investigadores, a fines de cuentas, que nosotros diríamos mexicanos, ¿no? Es decir, que nacieron en México, que fueron enseñados, instruidos en una visión europea, hispana, obviamente, pero que sigue sin tener una visión desde la perspectiva de los propios pueblos autóctonos. Entonces, ahí es como se va originando todo un correo de pensamiento, sin hablar de toda una serie de investigadores, de exploradores europeos o norteamericanos, como Stephen C. Catherwood, que exploraron parte de Yucatán y la zona maya, de Cyril Charnay, que era un abad francés que vino, el abbé Brasseur de Bourbourg, que vino a tomar fotografías también en la zona maya o en Tula, y que inspiraron, de hecho, mucho interés entre los europeos para seguir estudiando esos pueblos autóctonos del pasado y del presente, porque como quiera tenemos ilustradores también impresionantes como Karl Nebel, biólogos como Alejandro von Humboldt, que han dejado una información tremendísima para conocer el México del pasado, pero también el México del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿no? Y ahí, a partir del siglo XIX, XX, perdón, y este momento fundamental que es la definición del concepto de Mesoamérica, ahí es como vemos ahí los propios investigadores mexicanos ya un poquito más críticos, ¿no? Acerca de todo este pensamiento que es un pensamiento europeocentrista, que de cierta manera sigue discriminando a los grupos autóctonos y que les sigue estudiando desde la perspectiva suya, no desde la perspectiva de los propios pueblos autóctonos. Y ahí yo creo que es justamente el núcleo de nuestra pequeña charla, ¿no? De hablar de cómo se debe descolonizar el pensamiento o el estudio, las investigaciones sobre los pueblos actuales, los pueblos autóctonos actuales y pasados. Sí, tiene mucha razón. Y tomando esto en cuenta, ¿por qué se impulsaron los estudios sobre el México prehispánico fuera de México? Bueno, ahí como lo dijimos en primera instancia, cuando llegan los hispanos, hay una dimensión meramente evangelizadora. Es decir, el grupo de los 12 apóstoles, como se apodan a esos hermanos franciscanos que llegaron pocos años después ahí de la caída de México Tenochtitlan y de México Tlatelolco, se encargaron
y por eso tenían también las cédulas papales y reales para hacer todo ese trabajo de evangelización. Es decir, que la idea es, obviamente, evangelizar la población, por un lado, y la otra es tener un conocimiento suficientemente amplio de la sociedad, de los recursos naturales disponibles, para justamente aportar, brindar riqueza al propio reino de España, ¿no? Entonces, hay principalmente esas dos motivaciones. Es de estudiar la alteridad para ver lo que nos pueden brindar ahí como reino dominante sobre pues casi todo el continente, ¿no? Hay que recordar que pues el reino, lo que era el virreinato de Nueva España, pues se extendía bastante sobre casi todo el continente americano. Y bueno, en este sentido, ahí tenemos esas dos primeras razones, digamos, que van motivando los estudios sobre el México prehispánico. Eso por la parte, digamos, colonial ahí, de la principio de la colonia y del virreinato, ya hay un estudio ya un poquito más, un poco diferente. Saben que ahí, pues ahí con el surgimiento de las ideas cartesianas en Francia, en Europa, hay una redefinición un poquito de lo que son las ciencias. Y bueno, un personaje como Buturini justamente está impregnado de todo este pensamiento, y ya cuando él hace este estudio o quiere plantear esta recopilación de datos sobre los pueblos prehispánicos, ya es con un afán diferente de lo que plantean o lo que plantearon los frailes o los propios conquistadores al momento de mandar ahí sus federaciones al gobierno el gobierno sí, el gobierno virreinal o al gobierno al reino de España directamente en España. Entonces hay una dimensión ya un poquito más científica. ¿Por qué? Porque se trata de reapropiarse, mejor conocer textos que ya se habían medio perdido, por lo cual ya no habíamos tenido tanto sentido. Entonces hay una dimensión ya mucho más cientista, ¿no? En lo que plantea Buturini. Eso no descarta que haya todavía durante el siglo XVII unos criollos descendientes de la nobleza autóctona indígena, que quisieran ahí hacer sus propias relaciones, sus propios textos también, de tal manera que pudieran recuperar parte de un patrimonio que les es debido, aprovechándose de las leyes españolas. Entonces, hay esta dimensión también que se debe tomar en cuenta, ¿no? Entonces, eso es por otra parte. Luego, en el siglo XIX, los motivos, ahí sí, básicamente, son motivos, basta con ver ahí las diferentes intervenciones que hubo en México. Es decir, hay un interés, obviamente, debido a todo lo que era la ilustración y las ideas de la ilustración en Europa, que van permeando, que van a conformar, digamos, toda una serie, una generación de investigadores como Roscoe Vera, como José Ramírez, y demás, que se va a generar ahí un intercambio muy interesante justamente con esos exploradores europeos, franceses, luxemburgueses, belgas, prusianos como Humboldt, que vienen a México, que vienen al continente americano por hacer observaciones directamente, digamos, in situ, ¿no? Y para poder volver a traerlo. Pero es una dimensión científica, por un lado, pero a cómo van las intervenciones que van dando la pauta de la historia de México durante el siglo XIX, hay un poco como en el siglo XVI el interés de ver cuáles son los recursos naturales que tiene México. Y eso se nota muy bien, por ejemplo, con la intervención francesa. La idea de desarrollar una comisión como la hubo para como la conquista o la ocupación de Egipto por parte de Napoleón I, pero ahí con Napoleón III, su sobrino nieto, se decide hacer una comisión científica que pudiera recaudar toda la información disponible sobre México en términos de recursos naturales, geológicos, de ver aspectos ya sociológicos también en cuanto a los grupos, cómo era la sociedad mexicana, qué hay de los grupos autóctonos, cómo estaban tratados, todo lo que es este patrimonio, bienes culturales, y eso hace que justamente muchos bienes culturales se van de México de manera totalmente ilegal,
y llegan a colecciones europeas de museos que van a terminar, a fines de cuentas, primero en colecciones privadas y luego en museos como tal. Entonces, esto es como esos estudios ahí sobre México se van generando desde afuera, porque el público, los científicos se dan cuenta de todo eso desde Europa principalmente y desde Estados Unidos también. Y eso hace que hay una retroalimentación, ¿no? Entre los propios investigadores mexicanos que se benefician de las investigaciones europeas y al revés, de tener material de primera mano de parte de los investigadores mexicanos que conforman esas comisiones o que conforman esas sociedades científicas a nivel ya transatlántico. Ok, muy bien, muy interesante todo lo que nos compartes, Bert. De hecho, me hace reflexionar en que cómo nos falta mucho por aprender, ¿verdad? Digo, a mí me hubiera gustado que en mi primaria nos reforzaran más eso porque es una cultura muy rica que nos aporta mucho, que aportó mucho a la sociedad y que por algo se sigue estudiando y que todavía hay nuevos descubrimientos, ¿verdad? Recientemente hicieron un nuevo descubrimiento, entonces dices, hay mucho por estudiar, hay mucho por explorar, hay mucho por aprender. Bert, desde tu perspectiva, ¿verdad? ¿Cuáles crees que son las razones por las cuales los extranjeros, ¿verdad? No precisamente los mexicanos, se interesan más en estudiar esta cultura mesoamericana? Bueno, no cabe duda que en un principio hay toda la parte exótica, ¿no? El exotismo ahí, pero vale igual para África o para culturas asiáticas, esta alteridad a fines de cuentas, ¿no? De conocer la alteridad y de ver que en primera instancia se reivindicó pues el modelo superior blanco, colonial, etcétera, de decir, pues tenemos a estos grupos autóctonos, pero ven, ahí tienen costumbres bárbaras o que son de civilizaciones inferiores, es decir, que se instala un discurso sino racista, ¿no? Discriminatorio también. Entonces, básicamente era de ver un poquito, en particular durante el siglo XIX, la superioridad del hombre europeo blanco y en particular varón, ¿no? Eso es una de las cosas, establecer esta superioridad racial, esta teoría racial que hay, la cual sigue todavía bastante presente como quiera, de manera disfrazada, pero sí sigue presente para unos cuantos investigadores en la actualidad, por eso podemos hablar de neocolonialismo en términos de investigación académica. Conozco unos cuantos investigadores que piensan de esta manera, es muy lamentable, la verdad. Pero la otra realmente, bueno, yo lo veo cada vez más ahorita que estoy ahí desarrollando mi proyecto doctoral, es en lo particular, a mí me llama mucho la atención una nueva tendencia que hay dentro de la antropología y de la arqueología, que es la antropología ontologista. Es decir, que se va a estudiar un grupo, una cultura, los vestigios de una cultura, los bienes culturales de una cultura autóctona, pero desde la perspectiva de los propios pueblos autóctonos. Es decir, ahí la motivación es distinta, es decir, que se trata de entender una cultura desde realmente su propia perspectiva, no desde una perspectiva exterior que quisiera imponer un modelo epistemológico sobre otra cultura. Eso es muy, muy interesante en este sentido, ¿no? Entonces, eso yo creo que puede ser una razón ya un poco más reciente de estudiar los pueblos originarios y autóctonos, es de volver a estudiarlos para darles realmente la palabra, que sean investigadores autóctonos que nos den la pauta sobre cómo estudiarlos, cómo estudiar sus bienes culturales. Entonces, ahí es para mí una razón en que va al opuesto, que cuestiona totalmente el modelo de pensamiento europeo occidental centralizado sobre esta forma muy cartesiana de hacer ciencia, y de verlo desde la perspectiva que se dice émica, ¿no? Es decir, desde la perspectiva propia, endémica, justamente. Gracias. Bert, pues lamentablemente ya se nos terminó el tiempo, ya nos pasó volando como siempre y sobre todo cuando es un tema tan interesante y con alguien tan experto como tú lo eres, ¿verdad? La verdad, todos los alumnos y yo también te admiro mucho ese conocimiento tan profundo, por eso dijimos, trajimos al mejor experto para hablar de este tema.
y creo que da para más episodios de nuestro programa. Nos gustaría invitarte más adelante para seguir profundizando, para seguir aprendiendo, porque creo que es algo fundamental, consideramos, no nada más yo lo creo, ¿verdad? Consideramos que es un tema fundamental el que los mexicanos pues conozcamos precisamente nuestra historia, ¿verdad? Nuestros ancestros, toda esta parte que traemos tan desconocida y que sin embargo es tan importante y tan interesante, porque en verdad es un tema muy, muy interesante. Entonces, pues esperamos contar contigo en otra ocasión, que nos brindes un poquito de tu tiempo y tu sabiduría. Para nosotros es bien importante nuestro programa, ¿verdad, Polinios? Porque precisamente buscamos difundir todas las disciplinas de las humanidades y esta de repente es la más desconocida de otras disciplinas y creo que tenemos que rescatarla, darle más fortaleza, darle más peso y sobre todo mayor difusión. Entonces, si tú nos permites invitarte en otra ocasión para seguir profundizando este tema, estamos encantados de la vida de tenerte nuevamente con nosotros, ¿verdad, chicas? Oye, yo encantado de apoyarlos con eso y pues eventualmente de hacerle el puente justamente con esos investigadores indígenas autóctonos que conozco unos poquitos que nos dan a conocer su cultura desde su propia perspectiva. Eso es fundamental hacerlo y pues felicidades a todo el equipo por esta iniciativa que emprendieron. Larga vida a este proyecto, que trascenda y las generaciones de estudiantes en humanidades y carreras asociadas en la Universidad de Monterrey. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu participación. Gracias a usted, profesor. Gracias, profesor. Gracias y a todos los que nos escucharon. Que tengan un excelente día y seguimos con más programas de Apolíneos. Que tengan excelente día. Bye, bye.